Muchas gracias por la invitación, Ceci, René, todo el equipo de Teoría 21, a la Universidad La Salle por la hospitalidad y a ustedes por estar estar aquí presentes en esta charla, ¿no? Ya hace un rato que la oficina pues está operando, ¿no? Tenemos 22 años originalmente como 7 quizá taller de arquitectura, posteriormente el área de proyectos migró a CO2 taller y hemos estado trabajando pues ahora sí que, ahí va, en gran parte en nuestra ciudad es donde hacemos pues, la mayoría de las reflexiones sobre lo que creemos se debe hacer, no se debe hacer, sobre cómo se comporta la sociedad a través de los objetos arquitectónicos y los espacios urbanos que realizamos o realizan otros. Pues esta charla tiene mucho que ver con lo que ahí hemos aprendido y que de pronto pues en otras ciudades pues también hemos tratado de, si no replicar, reentender, ¿no? Y bueno, aquí hay un video interesante con el que nos gusta empezar. Chilangos, yo puro amor, cero rencor. Pero si les tengo que decir algo y espero que les quede súper claro, Monterrey no es provincia, ¿ok? Lo pueden buscar en Wikipedia, yo lo tengo aquí guardado, mira, les voy a decir. Provincia usualmente implica áreas rurales y poco pobladas. Eso no es Monterrey. Y bueno, sí, alguna vez fuimos un desierto, pero más mérito a mis antepasados, que construyeron la mejor ciudad bajo el sol y sin agua. Bien, película muy famosa de un estereotipo regiomontano muy conocido, Cindy la Regia, que dice dos conceptos que el regiomontano se ha creído por mucho tiempo y que son erróneos. Uno, somos provincia, Ciudad Victoria es provincia, Monterrey es provincia y toda ciudad que no sea la Ciudad de México es provincia. Y ese precisamente es nuestro gran potencial como ciudades y no debe de verse como algo peyorativo. Y dos, no se construyó Monterrey en un desierto, era un lugar paradisiaco, lleno de árboles, lleno de agua, que a lo largo de más de 400 años nos hemos ido terminando sistemáticamente, pero como si fuera una manda, ¿no? Vaya, ningún imbécil funda una ciudad en un desierto. Bueno, el que fundó Las Vegas a lo mejor, pero nada más. Era gringo, pues, era obvio, ¿no? Entonces, rápidamente la relación de Monterrey con el agua. 1611, la fecha en la que se tiene registro de la primera inundación producto de un huracán. Y esa fecha se repite y se repite y se repite a lo largo de 30, 40, 50, 20 años y a lo largo de toda la historia de la ciudad hasta llegar a 1909 en la que se tiene registro por primera vez fotográfico de un huracán. 3,000 personas murieron en 1909 con la enorme inundación de esa época. ¿Aquí le picó? ¿O acá? Ah, esto que ven ahí es el puente San Luisito, que se le ocurrió a un famoso arquitecto francés construirlo, Alfred Giles, y convirtió el río Santa Lucía, el río Santa Catarina, en una presa que destruyó la ciudad. 1938, 1967, los huracanes ya tienen nombre de ser humano por alguna razón, el Belúa. 1988 el Gilberto, igual seguimos sin aprender, un montón de muertos. 2010 el Alex, borró la ciudad a todo lo largo del río. Y no hemos aprendido, ¿sí? Le bastó a Chicago un incendio para reinventarse y hacer la ciudad que es hoy, y a Monterrey no le han faltado los huracanes para poder reinventar la ciudad y volverla a hacer, y no lo hemos logrado. Luego, Monterrey y lo verde. 1844 es una fecha bien interesante. Lean ese texto de Manuel Paino, que escribió en una de sus memorias cuando visitó el noreste de México, y ahí está lo que les digo, ¿no? Monterrey, una de las ciudades más pintorescas y acaso no conocidas bastantemente, es la de Monterrey, capital del departamento de Nuevo León, bien que todo este terreno puede sin exageración llamarse un jardín. No éramos un desierto, lo hicimos. Y ahí hay fotos, un daguerrotipo de 1860,
Está el canalón de Santa Lucía en 1897. Luego, pues alguien dijo que eso estorbaba y le pusieron una losa encima y construyeron edificaciones sobre él. Y así estuvo durante todo el siglo XX, cuando en 1981 se hacen las demoliciones para construir la Macroplaza, otro de los grandes errores urbanos de la ciudad, y lo descubren y lo vuelven a tapar. Y luego nos entró la nostalgia y construimos una alberca para recordar ese río que a lo largo de 400 años nos dedicamos sistemáticamente a secar. Entonces, eso que está ahí es patrimonio ecológico del municipio de San Pedro, es el Parque El Capitán, el Arroyo El Capitán, y muy seguramente son las condiciones en las que Diego de Montemayor encontró Monterrey para poder fundar la ciudad, ¿no? Este tipo de arborización, ahí hay un río vivo, un arroyo vivo que va y desemboca en el río Santa Catarina, y seguramente esto es lo que se encontraron los fundadores de la ciudad. Pero bueno, luego viene el tema del patrimonio y aquí es la especialidad total de Lisa. Gracias. Déjame, ¿esto lo apago? ¿No? ¿Este funciona? Sí. Para que te quedes con ese. Buenas tardes. Pues sí, más o menos lo que pasa con… Déjenme pongo un relojito porque luego Carlos me dice que soy muy rollera y para no pasarme tanto tiempo y no aburrirlos. Pues pasa más o menos lo mismo, ¿no? Empezar a entender también cuál es la identidad arquitectónica de Monterrey. Este es el que mueve y este es el que señala. ¿Sí? Ay, bueno. ¿Por qué? Porque nuestro devenir histórico es muy diferente al de los estados en el centro del país, ¿sí? Y tardamos en valorarlo, tardamos en darnos cuenta de la importancia que tiene, porque pues al final es lo que nos identifica, ¿no? Como ciudad, aunque no sean pues las grandes construcciones prehispánicas o virreinales, ¿no? Entonces, la identidad arquitectónica que tenemos nosotros en Monterrey, que se ha ido ya, pues como quien dice, reconociendo, pues es el vernáculo puro. Y que en esto considero que como que compartimos lo mismo con el noreste de México, ¿sí? El vernáculo puro, poco o nada intervenido, ¿sí? Que lo podemos ver aquí, una arquitectura muy simple, pero que está construida con todos los factores para poder lidiar con el clima. El vernáculo intervenido, pero ya con adecuaciones estilísticas, ¿sí? Poco a poco el patrimonio vernáculo le fueron añadiendo a principios del siglo XX como estos estilos que se fueron introduciendo en la ciudad. El vernáculo intervenido con adecuaciones arbitrarias, ¿sí? Este ya va pasando que inclusive hoy que recorríamos el centro también de aquí de Ciudad Victoria nos dábamos cuenta que esto pasa pues en todo México. Las adecuaciones arbitrarias pues son todas aquellas que no tienen relación con los sistemas constructivos ni las espacialidades originales del vernáculo, ¿no? Lo podemos ver aquí con con este pretil de bloc de concreto, con este volado que también es de concreto, o inclusive las intervenciones haciendo huecos en los muros de sillar para poder meter aires acondicionados. Ya después… todo esto es nuestro patrimonio hasta el siglo XIX, principios del XX. En el XX empieza a suceder que varias personas se van a estudiar sobre todo a Estados Unidos, arquitectura, y regresan con la identidad que nosotros llamaríamos exportada, ¿no? O sea, empiezan a traer estos estilos arquitectónicos a Monterrey después del Porfiriato, que serían pues todos estos estilos modernos, ¿no? El Art Deco, el Streamline, pues que principalmente las exportábamos de Estados Unidos. Y entonces empiezan a aparecer todos estos edificios que bueno, en estas fotografías, como pueden ver, aún los conservamos, ¿no? También este estilo californiano que tenemos en las colonias que están hacia el poniente del centro, del primer cuadro de la ciudad, el Obispado, el Mirador,
en el que también tenemos pues esta identidad arquitectónica de casas californianas, ¿no? y estos detalles. Pasa el siglo XX, después obviamente pues la arquitectura moderna, el funcionalismo, etcétera, y empiezan a aparecer ya en la actualidad esta identidad exportada también. Y aquí la comparo porque esto es lo que está pasando en Monterrey actualmente, que se está viniendo para arriba, ¿no? Como quien dice, o sea, está empezando a crecer. Y entonces está empezando a crecer precisamente con esta identidad exportada de los perfiles de ciudades pues de Estados Unidos, europeos, etcétera, incluso de aquí mismo México, y conviviendo con esta identidad exportada también, pero de mediados del siglo XX, pero sin ningún respeto, ¿no? Si no lo tumba, convive con él, pero sin tomarlo en cuenta. Como en este caso tenemos aquí la Maderería La Victoria, la Maderería La Victoria, que es pues un edificio obviamente streamline, ¿sí? En donde hicieron este edificio aquí y a la maderería la dejaron allí abandonada y sin tomarla en cuenta, ¿no? Espino Barros escribe muy atinadamente ¿dónde está mi Monterrey?, ¿no? Me lo robaron en mis propias narices y no me di cuenta. ¿Por qué no lo dejaron como estaba? Porque estaba viejo, sí, porque al final ese es el pensamiento principal de los regiomontanos, ¿no? Pero precisamente el que fuera viejo, ese era su valor. Y ahorita es lo que ha estado sucediendo con el patrimonio en Monterrey. Primero que batallaron en reconocerlo como patrimonio y después ahora sigue esta inercia y por tanto lo siguen considerando viejo, lo tumban para empezar a construir pues estas torres de gran altura que bueno, pues veremos cuál es su evolución, ¿no? A la par de no reconocer el patrimonio, obviamente fuimos perdiendo, en esta parte me voy rápido, ¿sí? Yo creo que nuestra primer gran pérdida fue el convento de San Francisco, que es este que estamos viendo aquí, que lo perdimos en 1914, lo demolieron. Yo les digo que es tan así increíble pensar que lo demolieron para poder abrir una calle para conectarlo a la Avenida Constitución, que es una de las avenidas que está a los lados del río Santa Catarina, que todavía no existía. O sea, era como, bueno, vamos a conectar aquí para cuando exista la Avenida Constitución, pues se conecte la calle esta con la Avenida Constitución y vamos a tumbar este convento, ¿no? Del siglo XVIII. Y entonces es tan irrisorio que si ustedes se fijan la fecha de 1914 de este periódico, pues se justificaban diciendo que se habían hallado restos de seres humanos y que pues se presumía que habían cometido pues crímenes monstruosos, ¿no? Como una manera de decir, está viejo y luego encima pues se hicieron crímenes monstruosos allí, se valida que se tire, ¿verdad? Entonces… Hagan de cuenta que es la Fiscalía actual de Nuevo León, con sus inventos sobre los hallazgos de gente. Ahora, exactamente. Y perdimos así la antigua penitenciaría del Estado. Esto fue bien interesante porque en algún momento se trazó el terreno para hacer la Alameda y se perdió la mitad de la Alameda para poder hacer la penitenciaría del Estado, pero luego entonces la penitenciaría del Estado también se tumbó y también se perdió. Y entonces ahí patrimonio natural, patrimonio cultural y vamos perdiendo, ¿no? ¿Y qué aprendemos? Nada. Yo siempre comentamos este ejemplo de cuando tiran la estación Pensilvania en Nueva York, que muchos arquitectos conocidos protestaron, se unieron a las protestas para que no la tumbaran y como quiera la tumbaron, ¿verdad? Y edificaron ahí el Madison Square Garden. Pero ¿qué pasa? Eso les enseñó a ellos y crean la Comisión para la Preservación de Monumentos, en donde actualmente metieron todos los edificios que se consideraban patrimonio, están protegidos y cuando quisieron tumbar la estación central, pues ya no pudieron, ¿no? Porque ya estaba protegida. Aprendieron. Aquí nos falta mucho. En 1984 tuvimos la siguiente gran pérdida, o sea, 70 años después de la pérdida del convento de San Francisco, perdimos 30 manzanas del primer cuadro de la ciudad con este proyecto megalómano de Alfonso Martínez Domínguez para hacer la macroplaza. Y bueno, pues esta es la vista aérea de Monterrey. Todo esto se fue junto con pues algunas manzanas de estos lados, ¿no? Esta es la calle que les decía que se abrió, ¿se fijan? Todavía no existía Constitución, ¿no? Y esta es la calle
aquí se tumbó el convento de San Francisco. Entonces, va evolucionando la ciudad hacia 1950, más o menos es esta foto. Esta era parte de todas las manzanas que se perdieron con la Macroplaza. Acá tenemos el Palacio de Gobierno y el antiguo Palacio Federal. Y bueno, pues llegaron en el 84 y la demolieron y la convirtieron en esto. Que sí, se convirtió en un espacio público actualmente, que tanta falta le hace a Monterrey, estamos de acuerdo, pero bueno, pues había maneras, ¿no? Y todo esta era la arquitectura que estaba alrededor, que se fue perdiendo también, ¿no? Después hacen la intervención al barrio antiguo, que de hecho le ponen este nombre, pues publicitario, realmente no es un nombre original, porque cada uno de los barrios tenía el nombre obvio de cosas que existían ahí. Y el barrio antiguo hacen este proyecto en el cual obviamente que ¿cómo se dice? Lo que toman en cuenta principalmente es el carro, o sea, ampliar las calles para poder inclusive cortando, acuchillando la arquitectura vernácula, la arquitectura patrimonial que allí existía, para poder ampliar las calles. Actualmente en la calle Doctor Cos se están ampliando las banquetas, que bueno, pues ya eso de perdido es un poquito más amigable con el peatón, como debe de ser, y hace más caminable la ciudad. ¿De qué otra manera perdemos el patrimonio? Bueno, lo perdemos también con un concepto que un amigo de nosotros denomina la mano de Dios, ¿sí? O sea, de pronto están estos grandes edificios abandonados donde no les quieren meter mano porque no los quieren restaurar, no los quieren respetar, quieren tumbarlos y hacer otra cosa, y entonces no les dan permiso. ¿Qué pasa? Pues que una mañana amanece quemado, ¿sí? Se genera un incendio y entonces genera el incendio, se empieza a quemar, Protección Civil va y lo declara que es un riesgo para la comunidad y le da el permiso de demolición, lo tumban y bueno, es impresionante. Aquí podemos ver la mañana que amaneció quemándose y pues es impresionante. Si ustedes vieran actualmente lo que hay ahí, pues son unos toldos ahí para venta de comercio porque nunca construyeron nada. Este era el Monterrey de las postales, ¿sí? Este era el Monterrey que quizá todavía quedaba un poco lo que Manuel Pay no había visto, y este es el actual, ¿no? Entonces, esto pues no es una evolución. El regiomontano habla mucho de progreso, de que progresamos, y bueno, nosotros consideramos que no es progreso, más bien es retroceso, ¿no? O sea, tener una ciudad así contaminada, llena de carros, llena de calle para los carros, llena de cables, con edificios perdidos, algunos patrimoniales, pero otros que no los respetan. Y bueno, ahora actualmente les decía que se están empezando la especulación inmobiliaria mucho hacia los edificios de altura. La calle Francisco y Madero, y cómo está actualmente, anterior y actualmente. Y otro tipo de pérdida que tenemos es la pérdida del patrimonio hormiga, ¿sí? Empieza a perderse desde adentro, ¿sí? Así como que tumban cosas, quitan cosas, abren cosas, quitan muros, ponen vigas y de pronto, pues ya, no queda nada del patrimonio y la fachada inclusive, como vemos aquí, pues está en riesgo de colapsar y otra vez vuelve a sacar el permiso de demolición porque es riesgo para la comunidad. Con toda esta información, que siempre yo siempre les digo a mis alumnos que es súper importante conocer las virtudes de las ciudades en donde nos toca trabajar, pero también los defectos. A lo mejor ustedes ahorita van a decir, ay, puros defectos en la ciudad de Monterrey. Sí, nos tenemos que enfocar en eso porque la intención con nuestros proyectos es tenerlo en cuenta para poder mejorarlo, ¿no? Esa sería como la visión que deberíamos de tener todos arquitectos urbanistas, entender las problemáticas para poderlas, pues irlas de perdido mejorando para la calidad de vida de nosotros. Entonces, estos proyectos son de la oficina, que son los últimos que hemos tenido. Sí se ha avanzado en ¿cómo se dice? Como en la conciencia del valor del patrimonio y de la conservación. A lo mejor pasos muy chiquitos, pero yo creo que se tiene que reconocer que sí se ha hecho, ¿no? Y es por esto también que hemos tenido estos proyectos. Esta es la casa donde se fundó Protexa. Protexa es una empresa de impermeabilización allá en Monterrey, que se volvió muy famosa, y su creador, don Humberto Lobo, vivieron aquí y aquí iniciaron la empresa junto con su esposa Dolores, ¿no?
Entonces, hacer la investigación histórica de una casa, pues bastante pequeña, pues era a partir de fotografías de imágenes antiguas en donde pudiéramos ver pues cuáles eran como los inicios, la casa original. Estaba ya muy intervenida y además estaba muy abandonada cuando nosotros dimos con ella. Entonces, entender su evolución histórica, cómo fue apareciendo desde los primeros espacios, cómo se le fueron añadiendo los demás, se puede leer en la materialidad y obviamente pues en las fotografías antiguas que también son base para poder documentar esto. Entonces, entendimos que la parte de abajo, híjole, no se señala, bueno, que la parte de abajo que está señalada en amarillo era como la primera parte de la casa, la más antigua, ¿sí? La que pertenecía pues más o menos a la segunda mitad del siglo XIX. Después se le agregó un segundo piso y a lo largo del siglo XX pues se le fueron agregando todos estos cuartos conforme fue creciendo la familia, ¿no? La familia Lobo la adquiere en el 1942. ¿Sí? Estaba dividida en dos casas, la parte de abajo vivían ellos, en la parte de arriba le rentaban a unas hermanas y empieza, o sea, el valor histórico que tenía, pues era que Protex había empezado ahí, ¿no? Y eso era lo que los dueños querían resaltar. Entonces, estas son unas imágenes de cómo nos encontramos con la casa. Estaba muy dañada, inclusive la parte de arriba, pues el techo lo había perdido y era un palomar literal, o sea, estaban centímetros de excremento de paloma en el piso. Y bueno, parte de las toma de decisiones para la restauración pues era identificar los pisos originales, rescatar los que estuvieran, mandar a hacer pisos de pasta para poderlas volver a acomodar. Y los hallazgos que fuimos teniendo, pues bueno, las hornillas en donde se calentaba la brea para poder hacer el impermeabilizante, estaban en el fondo del terreno que también se encontraron, así como algunos vestigios de la construcción original, la más antigua, ¿no? Entonces, bueno, todos estos descubrimientos en el momento, obviamente los sistemas constructivos y que se usaron para poder rehacer los techos y para poder en los muros, ¿cómo se dice? Consolidarlos y repellarlos, pues era con materiales afines, ¿verdad? Al sillar. Entonces, bueno, pues se repusieron techos, se repusieron pisos originales, se dejaron vestigios de la construcción más antigua, las inserciones, ¿cómo se dice? Las inserciones que se tuvieron que hacer para poder meter baños, para poder meter necesidades del programa arquitectónico, pues se hicieron respetando la estructura original y además haciendo una diferenciación en donde se notara que eso era nuevo, ¿no? Y bueno, pues este es un poco el resultado. Se dejó la casa original, se le quitaron todos los agregados que además no tenían valor porque eran de bloque de concreto y se dejaron los vestigios abiertos, o sea, transparentes para poder ver también las hornillas. Se restauró totalmente la escalera de madera que también era original y pues algunos de los detalles del sistema constructivo se dejaron afuera. Los colores el color es el original, o sea, se hicieron calas para poder ver cuál era el color primario. Y bueno, pues este es un pequeño video. Aquí podemos ver la casa. Ay, le quise señalar y le puse pausa, se me hace, ¿verdad? Y aquí un poco el diseño de los muebles, que también se tomó diseño de la mueblería Malinche, como muebles de época para poderlo, pues, que todo combinara, ¿no? El siguiente proyecto, me voy a ir más rápido porque ya se me acabaron los 15 minutos, bien dice Carlos que soy muy rollera. Empieza a haber una protesta porque deciden demoler una casa en la colonia Obispado. En la colonia Obispado, varios comunicados de varias sociedades de arquitectos del colegio, de la SURMAC, todos se quejaron porque pues era una casa pues importante que estaba diseñada por un arquitecto reconocido en Monterrey y que además pues tenía elementos, espacialidades y un estilo y pues también de la época, ¿no? Los que tenían el permiso de demolición cuando empezaron a hacer ruido, pues obviamente que se apuraron, la demolieron y para cuando llegó la carta del INVAL,
la casa había desaparecido. Y en esa, ¿cómo les diré? Empieza a moverse conciencias, y en ese momento turbulento a Carlos le llega un antiguo cliente y le dice que había comprado una casa que nosotros reconocíamos de ahí precisamente de la colonia Obispado, era Obispado Mirador, que había sido mucho tiempo la sede de la Alianza Francesa. Y al ser la sede de la Alianza Francesa había sufrido muchas intervenciones, pero bueno, su fachada, como la podemos ver aquí, pues se conservaba bastante bien. Sí tenía intervenciones en el interior, pero se conservaba bastante bien. Entonces este fue un proyecto que lo hicimos sobre las rodillas. Carlos me habló porque él iba a México y me dijo, vete con la gente de la oficina y ve la casa y diles y llévate. Y entonces uno de los grandes problemas es que no tenemos catalogado todo el patrimonio, ¿sí?, en Monterrey. Y entonces poderle defender esto, a veces lo que nos sirve muchísimo son textos escritos por investigadores que hablan de estas casas, ¿sí? Esta casa específicamente es de Arturo González, uno de los arquitectos que se va a estudiar a Estados Unidos, regresa, hace varias casas, pero no las tiene documentadas. Entonces, la labor investigativa, por ejemplo, del arquitecto Juan Casas y de la arquitecta Rosana Covarrubias, que hicieron este levantamiento, fue llevarse al señor ya viejito en el carro y él ir señalando cuáles eran las casas que él había diseñado. Este estilo se reconocía como lo que el viento se llevó en ese tiempo de la construcción, ¿no? Entonces, bueno, yo me llevé libros en donde la mencionaban para decirle, no, mira, es importante, es valiosa. Y bueno, pues ahí sobre la marcha fuimos tomando decisiones, dijimos, es que tenemos que empezar, bueno, desnúdenla toda y vamos a ver qué es original y de qué está hecho y dónde hay vanos tapados. ¿Sí? Entonces todo eso nos permitió tener una lectura de la casa y bueno, pues poder ir tomando decisiones al respecto de cómo intervenirla. ¿Para qué? Para poder darle un uso como oficinas, que no perdiera sus elementos de valor, y bueno, sobre todo que no se perdiera, ¿no? Y que la fachada, su escala con la calle, todo, pues quedara como originalmente estaba, ¿no? Como parte del patrimonio. Entonces, el programa nuevo, otra vez le volví a picar, todo el programa nuevo quedó ahí en este lado. Perdón, es que trato de señalar, pero ya no prende. Así, sí prende. Toda esta parte de aquí es el programa nuevo junto con este espacio que hicimos acá. Esta es la casa original, ¿sí? No se le modificó nada en el frente, incluso nada más se le quitaron los cajones de estacionamiento, incluso el árbol se le solucionaron sus problemas, salud. Y bueno, ahí un poco los interiores con los detalles, pues estos contemporáneos, pero las espacialidades, ventanas originales. Sí se cambió la escalera porque la escalera pues no tenía un valor arquitectónico. Los pisos se mandaron a hacer iguales, se recuperaron algunos que sí estaban todavía completos y bueno. Un poco de imágenes del antes y el después. Aquí podemos ver inclusive que encontramos estas molduras que bueno, pues se recuperaron, se cambió completamente la estructura, pero como estaba hecha, la armadura de madera. Y bueno, ya un poco los resultados finales. Gracias. La caja de agua, sí es cierto. Bien, este es el último proyecto que les podemos presentar, ¿verdad? Tenemos ahorita algunos que no podemos todavía presentar, pero este es el último proyecto. Saben que hemos trabajado con Fidecultural, que es un fideicomiso que se armó precisamente. Es el último que va a presentar ella, ¿no? No, y el Salón Juárez no viene. No. Bien, interesante. Fíjense, la caja de agua era en los tiempos en los que se tenía que traer el agua de donde estuviera y bueno, específicamente esta caja surtía haciendas porque era agua de riego, ¿no? Entonces se traían el agua de la Huasteca, aquí no alcanzamos a ver, se traían el agua de la Huasteca y era bien interesante porque entonces llegaba aquí, ¿sí? Y tenían bocines con puertas, con una caja, con una construcción de sillar, con reja y con candado, y había un juez de aguas que era el que determinaba las horas que pagaban de agua los hacendarios para que llegara para el riego y beber de los animales que tenían ahí, ¿no? Este es el área de San Pedro.
Y entonces les cuento que es muy interesante porque luego todos estos bocines pues se convirtieron en los callejones de San Pedro y se traza el municipio a partir de esto, ¿no? Deja de funcionar, el agua se entuba, ¿sí? Y dejan de funcionar porque además venían de una sequía madre y todo era abierto, ¿no? Entonces dejan de funcionar, el agua se entuba y en algún momento la tapan, ¿sí? La tapan la caja de agua con toda su construcción. Estas eran, aquí podemos ver las fotos de cómo funcionaba, de cómo estaba un poco la caja, cómo la recordaba incluso el historiador, el cronista de San Pedro, y acá pues en el fondo se alcanza a ver también en esta fotografía, ¿no? Entonces, la tapan en algún momento y algunas personas ya de edad avanzada pues recordaban que existía ahí una caja de piedra laja, y entonces en una de las, cuando están haciendo el municipio les dicen abran ahí, y entonces la desentierran y la descubren y la remodelan y la ponen a funcionar como, vaya, como fuente, ¿sí? Porque ya no era una caja de agua que recibía el agua como originalmente para su uso original, ¿no? Entonces, la inauguran más o menos a principios del siglo XX, es cuando la redescubren, la destapan, la ponen en marcha, ya para entonces había una plaza alrededor de ella, ¿sí? Y con el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, pues empieza a ir deteriorando, deja de funcionar este sistema de agua que le habían puesto como tipo fuente y pues queda así. Entonces, nos invitan a participar en el proyecto para poder rescatarla, restaurarla, darle un uso no darle un uso, sino ponerla en evidencia, no solamente para que la vieran cuando pasaran, sino que la entendieran, ¿sí? O sea, este tema del patrimonio en este tipo de rescates arqueológicos tiene mucho que ver que se interprete el patrimonio para que toda la gente pueda entender cuál es su valor y por qué está ahí, ¿sí? Se pueda apropiar, lo pueda cuidar, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, basado en todo esto, yo creo que el primer paso pues era entender sus daños que tenía, ¿sí? El encharcamiento de agua pues era uno de ellos, pero también el recubrimiento de concreto que le habían puesto para que soportara los químicos del agua tratada como tipo alberca que le habían puesto para poder que simulara cuando funcionaba, ¿verdad? Entonces, pues obviamente la piedra natural va soltando el concreto y entonces en esas hendiduras se van haciendo pues toda una serie de microorganismos y de daños que pues obviamente va degradando la piedra, ¿no? Con la que está hecha. Entonces, bueno, se hacen pues obviamente calas estratigráficas para poder ir entendiendo cuáles son las capas que tiene la piedra, ¿sí? Y cuáles pues son los recubrimientos originales, o sea, se hacen pruebas de laboratorio, químicas, todo, para poder ir entendiendo esto, darle un adecuado proceso de restauración para rescatar la piedra, para poderle volver a dar, pues a consolidarla, a que esté bien, a que dure muchos años para que esté como muestra del patrimonio, pero además interpretarla. ¿Sí? O sea, interpretarla para que la gente cuando pasara, que ese era uno de los defectos que tenía el proyecto anterior, además de dañar la piedra con el agua de alberca, el segundo defecto que tenía era que no había nada que explicara qué pasaba ahí. Entonces la gente pasaba y lo veía como un hueco con piedras y pues se convertía hasta incluso en basurero, ¿no? O sea, y bueno, el proyecto integral que nosotros hicimos, además, obvio, lo primero pues era la restauración de la caja, ¿sí? Era, representar un poco simbólicamente la sequía, de cómo llegaba la sequía madre a surtir el agua y de ahí se dividía hacia los bocines que formaron los callejones. Obviamente se respetaron todos los árboles originales, se delimitó a partir porque ahorita actualmente tiene unas cadenas para que no pasen al área de la caja, y nosotros hicimos la propuesta de delimitarlo con una manera más suave, más amable, y sobre todo que las vistas, que todo fuera dirigido a verlo. Y el proyecto de interpretación del patrimonio pues era poner una serie de monolitos, con monumentos, con una pequeña
resumen o síntesis de cada una de las historias importantes de la formación de San Pedro, porque pues las acequias, estas acequias y esta caja de agua forman parte de esa formación, y ponerlas como a la llegada de la caja para poder interpretarla. Y bueno, pues esto, un poco los renders de este proyecto integral de restauración e interpretación del patrimonio. Bien, entonces, nos interesa mucho este concepto de que la ciudad se tiene que reciclar, o sea, y los urbanistas le hemos quedado mucho a deber a las ciudades en el tema de que hemos pensado que la ciudad es una hoja en blanco en la cual hay que poner una serie de manchas y decir cuáles son los usos y desusos de la misma ciudad, y no la entendemos como un ente construido, como un ente vivo, como un ente que tiene preexistencias socioeconómicas, que tiene preexistencias construidas, que tiene preexistencias históricas que se tienen que tomar y poner en valor. Así, ejemplos muy rápidos, ¿no? Esta es la Escuela María Canavati, que tiene un permiso de demolición. Logramos convencer a los nuevos dueños de la escuela para poder construir ahí un edificio de oficinas, y la escuela va a ser restaurada. Con el argumento de que hay 1,000 metros cuadrados construidos que no vale la pena volver a construir. Cuando necesitaban un edificio de 5,000, bueno, van a construir uno de 4,000, y todo el área de casos de Cáritas de Monterrey se va a llevar a cabo en esa escuela, ¿no? O esta antigua casa familiar que es adquirida después de una herencia, y hoy la estamos convirtiendo hotel boutique en Metepec, Estado de México. Y así varios proyectos, ¿no? Algunos fallidos como ¿no? Un centro comercial que se tenía que unir a la antigua Casa Langstro, de la primer ferretería de Monterrey. El proyecto no es de nosotros hicimos la asesoría de cómo adaptar el proyecto al edificio, y pues se encuentra parado porque pues de alguna manera los dueños no quieren seguir las normas que el INAH les ha impuesto, y que nosotros negociamos en un momento dado con una maqueta de toda la cuadra, de toda la manzana, con las autoridades del INAH y del INVAL para que pudieran hacer esto. Y así reciclar la ciudad, poner en valor el patrimonio y continuar con este progreso de la ciudad, ¿no? Pero hay casos bien interesantes como ¿no? Este es el corporativo de Seguros Afirme, el edificio de Hidalgo, que fue construido en 1977 por Eduardo Padilla en una colaboración única con Matías Geritz, el famoso escultor, el creador de la arquitectura emocional, junto con Luis Barragán. Diseñan este edificio en los 70s. El edificio se encontraba bastante dañado en sus columnas de concreto, y pues bueno, presentamos una propuesta a concurso y ganamos, ¿no? La propuesta era cómo actualizar las fachadas poniendo en valor estas columnas que Matías Geritz había diseñado junto con Eduardo Padilla. Entonces cambiamos toda la tecnología de las fachadas oriente y poniente, la tecnología de los cristales, y hicimos una serie de cubriciones alrededor del edificio para poder que la escalera de servicio funcionara mejor. El edificio podía soportar 2 pisos más y entonces se le agregaron, y bueno, finalmente el gran reto fue cómo íbamos a restaurar esas columnas, porque el concreto es irrestaurable. Hicimos un montón de pruebas con microcementos, nada quedaba bien, hasta que finalmente encontramos una cosa que se llama metacrilato de no sé qué diablos, y es una especie como de plástico, ¿no? que cubrieron las columnas y le dieron 50 años más de vida, ¿no? Entonces las columnas quedaron recubiertas con este material, y bueno, finalmente el edificio se culminó. Fue un proyecto en colaboración con Osvaldo Rodríguez, arquitecto también de Monterrey, que hizo todos los interiores del corporativo, y que fue todo un reto en cuanto a su ejecución y construcción. Un edificio con desplomes de hasta 15 centímetros a toda su vertical para poder acomodar los cristales nuevos, acomodar las fachadas ventiladas nuevas en el oriente y en el poniente. Fue todo un tema que
Vicrión se tuvo que aventar, ¿no? La constructora esta de fachadas de vidrio y ventiladas. Y luego en cada uno de los pisos poder ir entendiendo qué partes de las columnas había que demoler y qué partes había que consolidar y qué partes pues estaban en buen estado, ¿no? Finalmente, después de un año de chamba, se pudo haber terminado, se prepararon los techos para poder soportar el salón de eventos en el piso 9 y el comedor de empleados en el piso 3 en el volumen sur del edificio. Y bueno, en este video se puede ver todo el proceso de la obra que fue pues bastante complejo, ¿no? Cabe recordar que los edificios diseñados en esta época esperaban siempre un vecino, ¿no? O sea, se creía que como en Nueva York o en Chicago, una ciudad como Monterrey, de pronto se iban a construir un montón de edificios altos uno al lado del otro, y nunca sucedió. O sea, la gran mayoría de estos edificios están solos en el contexto, no tienen un vecino, o el vecino que tienen es más chaparro, y entonces por eso hubo que hacer este diseño de las fachadas. Y hay un tema súper importante. El INVAL no tenía el edificio catalogado, es más, no lo hacía en el mundo. O sea, el edificio pudo haber sido forrado de alucobón sin ningún problema, o peor aún, hubiera perdido eso hubiera sido el mejor de los problemas, ¿no? O sea, que estuviera forrado de alucobón esperando a ver quién lo descubría, pero el peor es que pudo haberse perdido por completo, incluso en una demolición total, ¿no? Entonces hay un gran reconocimiento a la gente del grupo, porque precisamente el dueño de Villacero y de Afirme había comprado el edificio porque sabía que había sido diseñado por Matías Gueris, ¿no? Entonces, de pronto el patrimonio pende de la buena voluntad de quien lo tiene o de quien lo interviene, y no necesariamente de un plan coordinado de ciudad para poder respetar el patrimonio sin detrimento del desarrollo de la ciudad, ¿no? Y bueno, el resultado final, el edificio, nos acordamos que tenían esas vallas, y creíamos que pues era para que la gente no se acercara a la plaza del banco, y en realidad las vallas eran para que a la gente no le cayeran pedazos de columna en la cabeza, porque ya llevaban como 4 descalabrados a los cuales había que haberles pagado el hospital y demás, ¿no? Y bueno, vamos acercándonos a otro tema, ¿no? El reciclaje de la ciudad. Este es el vivero Valle Alto, al poniente de Monterrey, y vean la arquitectura, ¿no? La típica arquitectura de los 80s, como esta de Charles Moore, ¿no? La Plaza de Italia, Nueva Orleans, que formó parte de toda una época. Al interior, pues estaba todo esto, ¿no? La venta de productos verdes, que pues eran prácticamente al menudeo, y es hoy el piso de ventas de un vivero el más grande en todo Monterrey. Entonces había que sacarle cierto provecho y cierto partido a él. Se le ocurrió a los dueños, la esposa del dueño pues había estudiado un curso para barista y había estudiado un curso para hacer flores al corte, y decidieron que iban a hacer una cafetería dentro del vivero. No tenían idea exactamente cómo iba a funcionar, pero bueno, empezamos a trabajar sobre eso, y cuando quisimos hacer algo como muy cerrado nos dimos cuenta que había que trabajar en un concepto totalmente distinto, y entonces la idea era hacer algo como estas verandas de la Toscana italiana, que ven siempre hacia los campos de vid, y en el cual pues se sirve vino y cualquier tipo de alimentos mediterráneos, ¿no? Y entonces hicimos una serie de muros y una pérgola para simular y dar idea de esta gran veranda dentro del vivero, y que culminó en algo como esto, ¿no? Muros de piedra, muros de madera cerámica, con una pérgola cruzando todo, y donde el material de construcción que más iba a tener relevancia era precisamente lo que ahí vendían: plantas, helechos, etcétera, ¿no? Y hacia el interior, pues todo este tema de la venta, ¿no? El café se convirtió luego en restaurante, y fue un problema porque tuvimos que remodelar toda la cocina para poderle dar servicio total a esto, ¿no? Y todo tipo de cosas que se vendían en el vivero, pues que no podían estar al exterior, se empezaron a vender ahí.
el video o los videos que más nos gustan son precisamente estos, ¿no? Los que se suben diariamente a las redes sociales y que repostea el Edén, donde pues se ve que la gente se la pasa bastante bien, que disfrutan de la experiencia de recorrer el vivero y de llegar al restaurante. Hay filas de alrededor de 1 hora para poder ingresar al lugar. Y hoy estamos trabajando en una ampliación y en generar, o sea, estamos empezando a convertir este pedazo de ciudad en el cual solo se vendían plantas en otro tipo de experiencias, ¿no? Para niños, para adultos mayores, etcétera. Entonces se empieza a convertir como en una especie de parque temático. Hay un tema súper importante y tiene que ver con lo que se está haciendo en Monterrey en materia de edificaciones verticales. La ciudad por muchos años fue chaparra, pero a partir de la construcción de esa torre que está ahí, el pabellón M, empezaron a surgir en el centro de la ciudad, a partir también de esta nueva regla marcada por el desarrollo orientado al transporte, el DOT, una serie de edificios en altura que empezaron o que empiezan a formar un panorama como este, ¿no? Este es la entrada de una película, un corto de 17 minutos que se llama Hecatombe, y precisamente este Monterrey vertical se convierte en el set de filmación de una película apocalíptica, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay una serie de errores tremendos, ¿no? Vean estos dos edificios. Este está en el Bankside de Londres, es de Richard Rogers, y este de acá es de IARC. Se encuentra en el centro de Monterrey y tiene un serio problema. El 50% de su masa construida es una bodega de carros. Y eso está generando, tienen exactamente la misma densidad, más o menos la misma densidad de construcción ambos edificios. Sin embargo, el de la derecha es de escala más humana, se puede transitar entre él. Si alguno de ustedes ha pasado por ahí, lo que se ve ahí atrás es la Tate Modern en Londres, y puedes caminar por él. Y este no, este es un edificio cuyas primeras plantas están reservadas para ese objeto inerte que tratamos en la ciudad como si fuera el rey, que es el automóvil, cuando debería de desaparecer en los centros históricos especialmente, ¿no? Pero entonces viene esta onda de qué podemos hacer los arquitectos, ¿no? Para poder salvar a las ciudades de esta barbarie. Prácticamente nada. Nada. ¿Por qué? Busquen en la editorial Verso este documento de Rory Olcayton, que está súper interesante. Son las leyes, no los edificios, los que dan forma a nuestras ciudades. Todo lo que hacemos los arquitectos es producto de esto. Esta es una gráfica que hizo Mari Carmen Elosúa para una conferencia, donde habla que si aquí hay un error, el resultado va a ser terrible. O sea, depende de la visión de ciudad que tengamos, es el resultado del tipo de edificios que vamos a tener. Si esto no está bien hecho, la vamos a sufrir allá. ¿Cuál ha sido el grave error? Que hemos dejado en manos de los desarrolladores la construcción de la ciudad. Y los desarrolladores no tienen la obligación de construir la ciudad. Su obligación es generar ingresos, es vender producto que se llaman viviendas o que se llaman metros cuadrados construidos de comercio o de oficinas. Y van a poner por encima de todo eso. ¿De quién es la obligación de construir la ciudad? De todos, de ponernos de acuerdo a través de un organismo superior en la ciudad que debería de llamarse Instituto de Planeación Municipal, Metropolitana, Estatal o como le quieran llamar, ¿no? Y ahí se escucharía la voz de todos. Porque lo único que hacemos son actos de heroísmo que nos desgastan a todos. Y yo les voy a poner un ejemplo muy rápido, ¿no? Este es un desarrollo que se está haciendo al poniente al sur de Monterrey, que se llama Gaia. Son 18 torres de departamentos, con 70 departamentos cada una. Cuando se anunció así, los vecinos pusieron el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque abajo está Colinas del Guajuco,
que es este fraccionamiento de 600 casas, y allá arriba seguía Colinas del Guajuco 2. A un arquitecto en un acto de heroísmo se logra convencer a los dueños de que en lugar de construir 700 casas, construyan 18 edificios que albergarían 700 departamentos y que permitiría que todo lo que está en cafecito sería verde, privado pero verde, y todo lo que está en verdecito serían parques públicos. Entonces el 50% de la superficie de ese predio, que hubiera tenido 700 casas, es verde. Entonces, ¿es el deber ser? No, el deber ser es no construir nada ahí, porque estamos en la falda del cerro. Pero en aras de que se puede hacer, pues había que buscar cómo lograr el mínimo impacto. Ese arquitecto es Fernando López, quien hizo el master plan, y a nosotros nos tocó la primera etapa de la etapa 2, cómo tenían que ser las torres, y entonces logramos convencer, en un acto de heroísmo también, a los desarrolladores de que disminuyéramos la masa construida del estacionamiento. Esta torre debió tener por su superficie 4 pisos de estacionamiento, pero por normativa cada casa tenía que tener 2 cajones de estacionamiento, cuando se supone que si construyes en vertical lo que menos debes de tener es estacionamiento en cualquier ciudad avanzada del mundo, menos en Monterrey. Y logramos convencer de que los cajones estuvieran en tándem, así de sencillo. Bajamos el rendimiento del estacionamiento de 32 metros cuadrados por cajón a 17, y entonces se pudo disminuir la masa construida. El siguiente edificio, que ya no nos tocó a nosotros diseñar, la autoridad dijo no. Se metió el director de vialidad, no sé qué diablos estaba haciendo el director de vialidad al interior de un estacionamiento privado, y dijo que era imposible que eso sucediera porque era muy incómodo para el carro de enfrente pues salir. Pues sí, pero estar en la misma unidad privativa, ¿no? Y bueno, el edificio pues lo logramos construir, quedó, es un edificio como cualquier otro, eficiente, con vistas, con todo lo que vende cualquier edificio en Monterrey, pero bueno, y voy a lo importante. Se hace a partir de este terrible evento en el Tecnológico de Monterrey, donde perdieron la vida a manos del ejército 2 estudiantes de doctorado, un plan para, en lugar de cerrar el tecnológico y hacerlo más seguro, pues un plan para abrirlo e integrarlo con el resto de las colonias, y se construye el plan de Distrito Tech, el programa parcial de Distrito Tech, y tiene una particularidad bien interesante, que es en las avenidas principales se pueden hacer esta idea de las calles completas con edificios que podrían aumentar su densidad siguiendo ciertas reglas. Se pueden construir 90 viviendas por hectárea, pero puedes subir a 150 si haces una aportación en un máximo de altura, con ciertos remetimientos. Y entonces, pues unos clientes adquieren unas propiedades y dicen, vamos a hacer unos edificios ahí. La fábrica es el primero de ellos, un edificio de ladrillo, que tenía que cumplir con ciertas reglas. Planta baja activa, ni un solo cajón de estacionamiento al frente, tiene que ser parquecito. Y entonces, y hacia la parte de atrás, es decir, hacia la colonia, el edificio tenía que bajar su impacto, y entonces diseñamos unos townhouses atrás, ¿no? Y esto es lo que tenía que suceder en la parte frontal de todos los edificios. Luego adquieren otra propiedad por Junco de la Vega y se hace exactamente lo mismo. Hacia la parte de atrás y nuevamente. Cuando los edificios entran a temas de permisos y demás, pues hay un cambio en el reglamento de Distrito Tech, y entonces te dicen, ahí está abajo, puedes optar hasta 10 niveles y 250 viviendas por hectárea. Los clientes hicieron sus cálculos y dijeron, esas propiedades que ya habíamos comprado a cierto precio nos van a generar mucho más valor. Entramos en pánico porque creímos que los edificios iban a salir de escala, y no, estos se están convirtiendo ahora en estos. Siguen siendo de escala controlada, ciudad controlada, ¿sí? Y paso a este último tema, la ciudad pública, que nos ha interesado mucho últimamente en la oficina. Y desde que empezamos, ¿sí? En 2001 nos invitó Bernardo Hinojosa a que le ayudáramos a hacer este proyecto en la Colonia Independencia.
ese que está ahí es Roberto Romero, ex maestro de CECI. Y pues bueno, hicimos los andadores de la Independencia y estuvo un proyecto bastante interesante. Luego hemos estado interviniendo en un montón de cosas más que tienen que ver con lo público, que tienen que ver con el edificio, con el espacio público de acceso para todos, que no es privado, que genera una serie de actividades interesantes, ¿no? Como esta explanada que hicimos en la ex hacienda de San Juan Buenaventura, como esto que hicimos en Tijuana, el Zócalo 11 de julio, que permite que la ciudad esté siempre vibrante, ¿no? Que la ciudad esté activa, que la ciudad tenga movimiento, que la ciudad se llene de gente a todas horas, de toda condición social. Este proyecto ganó el premio CEMEX en 2018 precisamente porque abonaba a lo colectivo. Lo consideró CEMEX el mejor espacio colectivo del 2018, previo a la pandemia, ¿no? Y lo mismo podía suceder el Festival Internacional de Jazz de Tijuana, que la presentación de un bailable de una escuela primaria federal, ¿no? Y siempre hemos estado activos en este tema, ¿no? Concursos, ¿no? Como el famoso Jardín Etnobotánico en la Ciudad de México, que obviamente perdimos, si no estaríamos felices mostrando avance de la obra. Otros proyectos como la sede del DIF en San Pedro Garza García, o esta guardería que hicimos también en San Pedro, cuya relación con la ciudad es bastante sutil, ¿no? Y sucede esto. Pero bueno, nos vamos a Tabasco. Eso es Comalcalco, para que se den una idea del tamaño de la ciudad. Lo de allá arriba es la refinería de Dos Bocas. Prácticamente la refinería de Dos Bocas es del tamaño de una ciudad de 90,000 habitantes, o al revés, como lo quieran ver. Y ahí nos tocó, invitados por la Secretaría de Ordenamiento Territorial del país, a hacer 5 proyectos. La central de autobuses, un centro comunitario en la colonia San Isidro, el mercado central de Comalcalco, el centro comunitario en Tomás Garrido y la plaza central de la ciudad. Entonces, estos proyectos son súper interesantes, ¿no? Desde entender las condiciones en las que se encuentran operando actualmente los lugares, desde las presentaciones que se tienen que hacer a todos los niveles de gobierno, a todos los niveles sociales, y entonces tener reuniones multitudinarias con las centrales obreras que controlan el mercado, con la gente que opera los centros comunitarios, hasta con las autoridades federales que le dan seguimiento al tema, ¿no? El mercado absorbió el presupuesto de la central de autobuses y del centro comunitario Tomás Garrido, por la simple y sencilla razón de que cuando hicimos los estudios de mecánica de suelos, había 20 metros de suelo licuado. O sea, literalmente era un pantano donde el mercado se iba a construir, y entonces hubo que arreglar esos 20 metros de profundidad de suelo. Y bueno, y ahí va, ese es el avance de construcción. Hay temas súper básicos como el manejo de las losas para que el aire pueda circular y mantener de alguna manera fresco el mercado durante sus horas de operación, y este ambiente que se daba en esta estructura de acero a punto de caerse, pues ahora se va a dar acá, y finalmente el acceso principal al mercado pues será y hay otro del otro lado, y hay otro por acá, y otro por acá, y entonces la idea es que funcione más como una plaza pública al que se pueda acceder desde todos sus flancos, para que en condiciones de más confort se pueda llevar a cabo la actividad del mercado. Luego viene el centro comunitario Tomás Garrido, que lo platicábamos anoche en la cena, que llegamos y resulta que existía, que era esa cosa de ahí, con 2 cubiertas de estas que se volvieron muy famosas en el sexenio de Peña Nieto, y por todos lados techaron canchas. Pero pues, el lugar estaba cerrado, no había manera de operarlo y no cumplía con todas las necesidades que tenía el centro comunitario, ¿no? Entonces, esto se convirtió en un programa mucho más extenso, que tiene una serie de salones en la parte superior, que tiene 2 salas polivalentes para clases de yoga, de salsa, de baile, de pintura, de todo lo que en ese centro comunitario se tendría que dar, y toda la parte comunitaria en la parte de atrás, ¿no? Dispensario médico, venta de medicinas, el dentista, las oficinas, el psicólogo, etcétera, ¿no? Conservamos
una de las estructuras para techar la cancha por las cuestiones de presupuesto, para evitar gastar más, y al final pues el edificio también tiene estas particularidades, ¿no? Los techos tienen esa forma precisamente para desfogar el calor de todos los salones. Ahí hay unos aires acondicionados que en teoría pusimos para que sean de respaldo, y digo en teoría porque no ha entrado todavía en operación el centro, se entregó la obra hace 2 o 3 semanas, y la idea es que los recorridos siempre sean techados a través de estos pórticos que permitan que toda la actividad esté unida y en relación con la colonia. Y finalmente la plaza, está buscando unas fotos de cómo era, y esta es la que nos enseña mucho que hay una calle, un camellón, otra calle y una placita. Entonces, aquí lo importante fue la negociación con municipio para extender la plaza y convertirla en un espacio peatonal casi al 100%, con una calle de 2 carriles alrededor de ella, y que aquella de 6-10 se perdiera y se hiciera un área peatonal, tener un área techada para todas las actividades comerciales y culturales que se dan en la plaza, y solo dejar esos 6-10 de calle de este lado. Y hacia el frente de la iglesia, desaparecer totalmente la calle, porque la iglesia no tenía atrio, la presidencia municipal no tenía explanada, y la escuela primaria que está al lado izquierdo de la iglesia, pues los niños salían literalmente sobre la calle. Entonces se logró convencer de cerrar esa calle y de convertir esto en un espacio totalmente abierto, y sí, obviamente pueden pasar vehículos cuando los volardos se bajen y sea necesario que bajen vehículos, ¿no? Se hicieron estas estructuras, y al final, en lugar de tener pues estas bancas típicas de plaza a lo largo de un lugar donde no hay árboles, lo que hicimos fue agruparlas en los árboles existentes y abajo de los árboles que crecerán en unos 4 o 5 años, ¿no? Esos macahuiles van a crecer de manera muy rápida, siempre y cuando lo rieguen y demás, y sucede esta actividad actualmente, ¿no? La plaza fue inaugurada el 16 de septiembre del año pasado, esa es la primera de las 3 obras que hicimos en Comalcalco que se entregan y que están operando totalmente, y es un poco como para lo que nos dicen que estudiamos, ¿no? O sea, cuando nos hablan de esta labor social del arquitecto, de esta labor para con la sociedad que tenemos, cuando logramos hacer espacios como estos, es como cuando nos damos cuenta de que pues nuestra chamba de alguna manera vale la pena, y más allá de hacer la megacasota y de hacer el gran edificio privado donde solo va a entrar cierta gente, lograr hacer proyectos como esto pues te permite poder ver que todo lo que puede pasar. O sea, llega un momento en que el proyecto ya no es tuyo y entonces la gente empieza a utilizarlo como de él, y entonces sí, se quejaban de que los tacones se hunden en el adoquín y que dónde van a estacionar sus carros, pero el 16 de septiembre la plaza estaba totalmente llena con todas esas gentes que se estaban quejando, pero que la estaban pasando muy bien, ¿no? Y que pasó esto, ¿no? Al final. Entonces, pues bueno, se queda ahí la reflexión de por qué hacemos lo que hacemos. Gracias.